Andrés ABN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad desde la Iglesia Adventista Bellavista con la serie Reencuentros con Cristo con el pastor Germán Parra. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de la serie Anclas de la Verdad. Queremos darle la bienvenida a quienes están aquí en el templo de Bellavista en la ciudad de Mayagüez. Gracias también a quienes están viendo esta programación a través de 3ABN Latino. Muchas gracias por unirse a nosotros. Y a continuación, pues, vamos a tener la iniciación de este programa con la presentación en esta noche del tema Encuentros con Cristo en el libro de Daniel. Y quien nos traerá este mensaje otra vez será el pastor Germán Parra. El título del mensaje específico de esta noche es Amigos del Mejor Abogado. El pastor Germán Parra es un siervo de Dios y él está pastoreando esta iglesia y ya en su trayectoria ministerial como pastor ha estado sirviendo en otras áreas aquí en Puerto Rico y también en la ciudad de Cali en Colombia y en Medellín en el mismo país. Queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros y también pues pedirles que se unan en esta oportunidad, en este momento, en una palabra de oración. Y a pesar de la lluvia que hay afuera y los ruidos, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos que tú bendigas este momento de meditación y de predicación. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que, Señor, tú seas nuestro invitado especial y que aquí tu Espíritu Santo reine abriendo los corazones a la palabra que se presentará esta noche. Ayuda a quienes también están viendo este programa por televisión y guíalos, Señor, para que puedan recibir el mensaje íntegro directamente de ti, a través de los labios de tu siervo, el pastor Germán Parra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también quisiéramos decirle que en esta oportunidad nosotros estamos contentos de tener a alguien más que va a participar en este programa, y me refiero a Gabriela Bruno, que es miembro de esta iglesia aquí en Bellavista, y ya tendrá una parte musical muy especial y será el himno titulado No habrá noche. Después de la presentación de Gabriela tendremos entonces la palabra del pastor Germán Parra. Pronto el cielo y la tierra han de pasar, no es un sueño, Dios hará todo nuevo ese día, libre del pecado que me ha hecho tropezar, la maldad removida para siempre será. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Naciones todas unidas se postran a adorar, solo se escuchan alabanzas a Cristo el Rey. Se
gran plenitud. Conozco al Rey, ya no temeré. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Mira allí, hay mansión preparada para mí, no moraré para siempre con mi Jesús. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más llanto jamás. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. En la luz viviremos del Qué hermoso himno acabamos de escuchar. Gracias, Gabriela. Este es un buen momento para darle gracias al Señor, ¿verdad? Quiero invitarles para inclinar su rostro y vamos a pedirle permiso al Señor para que abramos juntos su palabra en este importante tema de esta hora. Oremos. Señor, qué privilegio tener un maestro. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti. He aquí, Señor, una linda oportunidad de abrir tu sagrado libro frente a personas especiales que han sacado este tiempo para conocer las verdades que nos permiten hacer amistad con nuestro Señor Jesucristo en las profecías de Daniel. Sé tú nuestro ejemplo, nuestra luz en esta hora, te pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles para que abran conmigo sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 46. En el libro de Isaías capítulo 46 encontramos la primera de dos importantes razones para estudiar las profecías. Dice el profeta mesiánico en Isaías 46, en el versículo número 9, acordaos de las cosas pasadas, desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde lo antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. La profecía nos establece en la palabra y nos da confianza acerca del presente y del futuro. Por eso el Señor dice en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 29, os lo he dicho antes, para que cuando se hiciere, creáis. En Anclas de la Verdad estamos estudiando a Jesús en las profecías de Daniel. Y en esta oportunidad, nuestro tema, amigos del mejor abogado. Es importante estudiar la profecía porque no solamente nos afirma y nos da confianza, sino que nos da esperanza, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4.
Qué linda declaración. Si tienes una Biblia, apreciado amigo, te invito para que la abras conmigo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde la palabra del Señor declara que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué verdades tan consoladoras y nos confortan, ¿verdad? Como dice el texto, nos da enseñanza, paciencia, consolación y trae esperanza. El centro de la profecía es el Señor Jesucristo. Por eso queremos encontrarlo allí al estudiar las profecías de Daniel. Hemos escuchado algunos programas que traen historias increíbles de la ambición humana. Y el otro día vi un documental que me impresionó poderosamente. Y esta es la historia de César Augusto Montaña, quien se casó con Marta Gutiérrez en el año 2003. Después de casados vino el primer hijo, vinieron las dificultades, los problemas en aquel matrimonio. Así que ellos decidieron divorciarse. Ya tenían 2 hijos. Y después de 4 meses de estar separados, la esposa Marta le pidió a César que volviera para bien de los hijos, pero que pues, compartieran la misma casa, pero no intimidad, porque realmente ya no lo amaba. Sin embargo, deseaba que sus hijos tuvieran un modelo en casa. Después de esto, César empezó a maquinar ciertos pensamientos. Había comprado un seguro de vida en el que si su esposa fallecía, entonces le darían 60 millones en moneda colombiana. Pero si el que fallecía él, entonces la persona asignada recibiría 120 millones. Varios días después de aquel reencuentro, los pensamientos daban vuelta en el corazón de César. Su esposa se encontraba bastante temerosa. La noticia llegó a la casa de su madre. Su hija Marta había muerto. Vinieron las investigaciones. El primero en ser consultado fue su esposo. Él dijo que precisamente sentían intimidación y se sentían amenazados por grupos subversivos, así que él daba crédito de que ellos habían matado a su esposa. Lo curioso fue que el año siguiente, en noviembre del 2009, apareció una noticia en Venezuela en el que César Montaña estaba muerto y había dejado a su hermana Laura con un testamento de custodia para sus hijos. Esto llamó la atención de los investigadores, quienes dieron a la tarea de recaudar todo lo posible para ver qué era lo que estaba sucediendo. Así que estaban buscando la realidad y en una requisa en la ciudad de Cúcuta le pidieron papeles a un joven y él, por equivocación, sacó su antigua cédula donde rezaba su nombre, César Augusto Montaña. Al investigar en toda la información pertinente de la policía, encontraron que este hombre supuestamente estaba muerto. Hicieron toda la investigación del rigor y se dieron cuenta que la persona que había maquinado todo este andamio de maldad en el que su esposa había fallecido, donde había toda una confabulación de asesinato, de injusticia, de codicia, de alevosía, de crueldad, de encubrimiento, todo salió a la luz. Y yo me pregunto, mis queridos, si el ser humano tiene herramientas para poder descubrir una situación tal
de un hombre que había pagado un seguro para cobrar luego una gran cantidad de dinero, luego aparecer como muerto en un país vecino para reclamar dinero a nombre de su hermana. ¿Cuánto no puede y debe el gran juez del universo conocer y saber para esclarecer todo lo que está ocurriendo? En esta oportunidad queremos estudiar el capítulo 7 y su tema principal en el libro de Daniel, que tiene que ver con el juicio investigador. Saben, es importante el juicio. Esta palabra trae inquietud, intimidación para algunas mentes en las que relacionamos tal vez con castigo, delito, temor. Pero saben, la palabra del Señor lo presenta en el contexto de esclarecimiento, de vindicación y por supuesto de salvación. Cuán importante es estudiar el tema del juicio a la luz de la palabra del Señor. El capítulo 7 del libro de Daniel presenta varias visiones. La primera, 4 grandes bestias, una detrás de la otra, que son la ampliación del capítulo 2, donde el Señor le mostró a un rey pagano la historia de las civilizaciones. Y en el capítulo 7 le mostró al profeta Daniel los mismos eventos, pero con una visión diferente, esta vez con animales. La segunda gran visión que el profeta contempla es el surgimiento de un cuerno pequeño, un poder político religioso que sale de la ruina del imperio romano, produciendo persecución, suplantando el nombre de Dios, que el Nuevo Testamento lo llama el anticristo. Y luego, entonces el Señor le muestra a Daniel un hijo de hombre y las escenas de un juicio a partir del versículo 9. Quiero invitarte para que me acompañes entonces en Daniel capítulo 7, versículo 9, porque en esta oportunidad vamos a contestar varias preguntas. ¿Por qué se necesita un juicio? Si Dios es amor y Él nos va a salvar, ¿para qué tiene que entrar a investigar? Dicen algunas personas. Y lo más importante es cómo tratar este tema a la luz del amor del Señor. Porque la palabra del Señor declara que el último mensaje que ha de ser predicado en el planeta Tierra incluye las buenas noticias del Evangelio eterno, donde se habla de que la hora del juicio del Señor ha llegado. Es importante hablar de un juicio. Y aquí encontramos los elementos importantes, como las etapas de un juicio, como que hay un juez, que hay libros, que hay acusado, que hay acusador, que hay testigos, que hay un veredicto. Qué importante es repasar las verdades del capítulo 7, donde el Señor nos muestra que Él está en control. En el versículo número 9 dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Otra versión dice sillas. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve. Nos habla de eternidad, nos habla de madurez, de experiencia. Y su pelo era como lana limpia, y su silla llama de fuego, y sus ruedas. ¿A qué hará referencia lo de las ruedas? Los investigadores dicen que en algún momento, por supuesto, hubo un movimiento en el cual uno como hijo de hombre viene ante el anciano de días y ese trono es movible, va a pasar de un lugar en ese santuario que el Señor tiene en los cielos. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mientras para muchos produce intimidación o miedo, para otros produce alegría y las buenas noticias de saber de que Dios, que está siendo acusado ante el universo, va a ser vindicado exactamente y que millares y millares lo van a conocer. El contexto de nuestro estudio en Daniel capítulo 7 es no solamente ver las etapas, sino la importancia. ¿Saben? Durante estos días he estado reestudiando y cómo me ha estado hablando el Señor
de la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo. Porque mientras caminamos por las calles, mientras vamos en nuestras faenas del trabajo, hay alguien que está conociendo exactamente, y como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiremos de su presencia? Si el Señor todo lo conoce. Hay un corito que cantaba desde mi infancia: cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, a Él nunca podrás engañar. Como la historia de César Augusto Montaña, no hay ninguna fechoría, no hay ninguna maldad que la caverna más profunda de esta tierra pueda conservar y guardar como secreto, porque todo lo que fue en secreto se verá al desnudo y se sabrá exactamente la verdad. Oh, mis queridos, si estás cansado de alguna injusticia, de alguna maldad, de alguna persecución, las buenas nuevas de la profecía es que hay un amigo que es un abogado y que luego será el juez y que dictaminará exactamente la verdad y solamente la verdad. En el libro de San Lucas, hablando de las buenas nuevas del juicio, en el capítulo 18, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor, ejemplificándolo con la historia de una viuda que está pidiéndole a un juez que haga justicia, y él, cansado, en contraste, va a presentar una lección de la paciencia y finalmente de la respuesta del juez divino, nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 7, haciendo el contraste con este juez que la atiende, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Daniel presenta las buenas nuevas del juicio. En el versículo 22 dice del capítulo que estamos estudiando: hasta que vino el anciano de grande edad y se dio juicio a los santos del Altísimo. Otra versión dice, se pronuncia a favor de los santos del Altísimo, o sea que no es en contra, es algo que necesitamos para saber y esclarecer. Y saben, lo que más me ha impresionado, queridos, del estudio del juicio investigador, es que no es tanto para que el Señor sepa quiénes se van a salvar y qué hemos hecho, sino para vindicar la gloria de Dios ante el vasto universo. Porque desde que el pecado entró en el mundo, Satanás le ha echado todo el agua sucia a nuestro Padre. Y yo lo veo en un banquillo recibiendo todas las acusaciones, todas las impugnaciones y todas las consecuencias y la maldad del mundo. Hay un enemigo que a carcajadas se ha reído, que lo llevó a la cruz del Calvario, pero que la palabra del Señor declara que es misericordioso, pero que también es justo. Y que Él quiere repoblar el cielo y se va a asegurar de que no se va a prolongar la maldad y la impiedad, el cohecho y la confabulación de maldad que identifica a este planeta Tierra. Pues bien, en el versículo 27 se nos habla de lo positivo de ese juicio. Estamos en Daniel capítulo 7. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¡Qué buena noticia! La palabra del Señor señala en el capítulo 2 del libro de Daniel varios imperios que uno tras otro han venido sucediendo desde el comienzo de las grandes civilizaciones. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, su división en las 10 grandes naciones de Europa. Y la palabra del Señor declara que en los días de estos reyes, de todo el imperio humano, de las naciones europeas, en las cuales se habla de mercado común, de unidad, en los días de estos reyes y de estas civilizaciones, oh mis amigos y hermanos, el gran Rey de los cielos levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Solamente 5 reinos
Yo quiero pertenecer a ese quinto reino. Yo no sé si tú, pero estamos haciendo planes porque Dios va a dar ese reino a través de su juicio a los santos del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mis queridos, el tema del juicio es estudiado a la luz del amor de Dios. Nada de miedo, porque la palabra del Señor dice que el amor echa fuera el temor. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, porque la Biblia está llena de promesas en las cuales el Señor va a vindicar lo oculto, el maltrato, la injusticia y la maldad va a salir a la luz y el Señor podrá reclamar a un pueblo para trasladar a su reino de amor. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28, que habrá dos grupos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, la palabra del Señor nos habla de juicio. ¿Y cuál es la participación del Señor Jesucristo en ese juicio? Es parte de lo que en esta oportunidad estamos estudiando. Varias preguntas estamos contestando. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de un juicio investigador? Según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, la palabra del Señor nos dice en el libro de 2 de Corintios, porque si estamos en anclas de la verdad, queremos que sea fundamentado en la palabra, y por eso te animo para que tengas contigo las Sagradas Escrituras. Y dice el texto sagrado que es menester que ¿cuántos? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. En primer lugar, entonces, al hablar del propósito del juicio investigador, es que el Señor Jesucristo está dirigiendo este proceso de vindicación, en el cual, más que saber quiénes se van a salvar, es la gloria del Señor la que está envuelta. Pues, en el entendimiento de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, unos intérpretes dicen: vi volar por en medio del cielo, como reza el texto, teniendo un evangelio eterno, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿el juicio de quién? No solamente del pueblo de Dios, en una hora histórica en la que estaremos estudiando en Anclas de la Verdad, en ese tema que no te puedes perder, la lavandería celestial, el tema del santuario y el ministerio, donde Cristo está intercediendo por nosotros. Entonces la palabra del Señor declara que la hora de su juicio, no solamente la del juicio investigador que comienza según la profecía de Daniel capítulo 8 al término de las 2300 tardes y mañanas, sino la hora del juicio del nombre y del carácter de Dios que está siendo impugnado ante el universo y que necesita ser vindicado. Pues bien, ¿cuáles son las etapas del juicio en nuestro capítulo, en el capítulo 7, donde queremos ser amigos del mejor abogado? Hay 3 etapas, dice el profeta, en primer lugar, como hay en todo juicio. En el versículo número 9 y 10 encontramos la investigación. Podemos leer juntos, dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla o trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. He ahí la primera etapa del juicio, la obra de investigación. En todo incidente, en toda situación, como el caso de nuestro amigo Montaña, hubo una investigación hasta las últimas para esclarecer. Y si eso hacen los tribunales humanos,
estamos viendo que Dios tiene conocimiento y algo perfectamente elaborado en beneficio del pueblo de los santos del Altísimo. En segundo lugar, dice en el versículo 22 que hay una decisión o un veredicto. Hasta tanto, leo de Daniel capítulo 7, versículo 22. Vino el anciano de grande edad y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Este versículo procede a un cuadro que tiene bastante inquieto al profeta, en el cual él veía, dice el versículo 21, este poder apóstata del cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y ¿qué? Se dio juicio a los santos. O sea, hay una participación en la cual viene una intervención, una decisión, un veredicto que se va a cristalizar, dice el versículo 26 y 27, con la ejecución, ¿verdad? El texto dice, se sentará el juez, Daniel 7, 26, y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Estas son buenas noticias. Del más grande poder que se ha levantado contra Dios y contra los santos del Altísimo, que va a ser destruido hasta el fin. Y dice el versículo que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. El juicio a la luz de las Escrituras, a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio. Recapitulando para entender, desde la entrada del pecado en este universo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, a través de nuestro primer padre Adán, entonces pasó a toda la humanidad, como dice Romanos capítulo 5, versículo 16 y 18. Fue necesaria la cruz, como dice Juan capítulo 12, versículo 31 y 33. Y en Cristo fue juzgada la humanidad, el pecado que recayó sobre el Hijo del Hombre, muriendo en nuestro lugar en el Calvario. Mediante esa sentencia de condenación a muerte, las buenas nuevas de la justificación es que, según Romanos 5, 18, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, mediante la aceptación de esa muerte de Cristo, Juan capítulo 5, versículo 24, presenta una preciosa declaración, buenas nuevas del mensaje del juicio investigador. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No te parecen buenas noticias? Que aunque nuestro veredicto era de condenación y muerte, Cristo murió y ocupó ese lugar, la segunda muerte que tú y yo merecíamos, para que todo aquel que en Él cree, como dice el versículo más conocido del universo, Juan 3:16, no muera, a saber, la muerte eterna, sino que tenga vida eterna. Gloria el nombre del Señor. Por eso, mis queridos, es importante entonces esclarecer el tema del juicio a la luz de la justificación por la fe. Porque hay textos que han sido confusamente entendidos. Hay una cantidad de textos en el Nuevo Testamento que nos dice que somos salvos, ¿verdad? Y somos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Otras citas, otras declaraciones dice que somos salvos solamente por fe y por gracia. Una buena cantidad de creyentes, al estudiar las Escrituras, se adhieren a uno de ellos y otros a otros de esos mismos textos. Pero en honor a las Escrituras y a nuestra salvación y a la gloria que el Señor merece, en esta oportunidad queremos mirar
un poco acerca de esos textos que nos van a ayudar a esclarecer un poco más. Jesús nos vindica. Daniel capítulo 7, versículo 13, en nuestro capítulo de estudio, dice que vino uno como hijo de hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. Hay buenas noticias, y es que el que nos va a juzgar, mejor nos va a vindicar y quiere presentar su sacrificio y su vida en nuestro lugar, es uno como nosotros. Nos conoce muy bien, sabe que nos duele porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar, gloria sea el nombre del Señor. Y 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que Él es nuestro intercesor. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto me llena de seguridad y me conmueve al saber, mis amigos y hermanos, que el que está en el cielo, comenzando y adelantando este proceso de vindicación de la raza humana, es y lleva consigo la naturaleza humana que adoptó desde su encarnación aquí en la tierra. Pues bien, la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28, porque quiero leer algunas declaraciones bíblicas que nos hablan de que somos justificados por la fe. Como dice el apóstol, concluimos en Romanos 3, 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 5, sigue diciendo el apóstol que al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo es muy interesante. Dice que el Señor justifica ¿es a quién? Al malvado, al impío. ¿Y cómo lo hace? Ese es nuestro tema de estudio. Pero en un mal entendimiento y mala comprensión de estos primeros versículos, hemos llegado en una parte solamente del plan de la salvación. El libro de Daniel presenta a Jesús no solamente como nuestro sacrificio en el altar, no solamente como nuestro mediador en el lugar santo, sino como nuestro juez en el lugar santísimo. Muchas personas en este planeta Tierra se han quedado en el altar y hablan solamente del amor de Cristo y del sacrificio de Cristo, cuán importante es, pero siguiendo a Jesús en el santuario, lo encontramos en Buenas Nuevas como nuestro abogado, nuestro intercesor, que tiene sus atributos para habilitarnos para ser cristianos más que vencedores. Y según la palabra del Señor en nuestro tema siguiente, ese sumo sacerdote está por salir del santuario y va a dar un veredicto, pero nos ofrece ahora todos sus atributos para que, siendo nuestro juez, un día seamos declarados justos para siempre y glorificados por la vida eterna. Así que, entendiendo bien estos versículos, Pablo sigue diciendo en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si ve, pastor, dice alguien, entonces ustedes que hablan de los mandamientos, ¿para qué hablar de eso si Cristo murió por nosotros y los obedeció en la cruz del Calvario? Y la palabra del Señor dice que somos salvos por gracia. Un momento. La palabra del Señor presenta otros textos, pero que mal entendidos pueden llevar al polo opuesto, y es a una salvación exclusivamente humana por obras, lo cual es imposible. Textos como 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, donde se declara que hay una salvación que se va a entablar ¿en base a qué? Porque es menester, dice el texto de 2 de Corintios 5, 10, que todos nosotros, ¿cuántos? Todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. La palabra del Señor en otras declaraciones
como Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, declara: he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, ¿cómo? Según fuere su obra. Espera un momento, me dice el amigo televidente, ¿no acaba de leer que somos salvos por gracia? Ahora la palabra del Señor dice que el Señor va a hacer una tarea, y es que cuando Él venga va a recompensar de acuerdo a qué cosa, a sus obras. Un poquito más atrás, en el capítulo 20, versículos 12 y 13, lo amplía un poco más. Vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos. Sí, la palabra del Señor dice que en ese juicio que el Señor está llevando en los cielos, hay unos libros que son el libro de la vida, en el cual se escriben todos los que han profesado alguna vez servir al Señor. Este es uno de los textos que lo comprueba. En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 20, el Señor dice que gozaos y alegraos de que nuestros nombres estén escritos, ¿dónde? En ese libro, en el libro de la vida. Al igual Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, versículo 3, felicita a aquellos que sirvieron y cuyos nombres están escritos en ese libro de la vida. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué cosa? Según sus obras. Tito capítulo 3, versículo 5, en otra declaración, dice que nos salvó no por obras. Ese fue uno de los primeros textos que habíamos leído, ¿verdad? Pero mejor, ahora en la segunda lista de textos encontramos declaraciones como estas. ¿Y cómo podemos desenredar y clarificar el intento del Señor de salvarnos? Hay un tercer grupo de textos, mis amigos y queridos hermanos, donde se nos presenta el cuadro completo. Porque aquel que es justificado por Dios es santificado por Él a través del Espíritu Santo. Preguntémonos por un momento, ¿qué pasaría si Dios juzgase al ser humano solamente por lo que éste dice o por las intenciones? Entonces yo veo al enemigo acercándose para decir: un momento, Él dice que te ha aceptado, Él dice que es salvo, pero mira la fotografía de donde acaba de salir, mira lo que hace. Así que los hechos y las acciones no son elementos para ganar una salvación, sino una evidencia de que esa persona tiene fruto de santidad y tiene la fe de Jesús. Oh, mis amigos, esta verdad es muy importante, y por el desconocimiento el enemigo ha traído confusión, porque Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja como hemos venido, porque el mismo Dios que nos justifica, que nos perdona, es el Dios que nos santifica. Quisiera leer algunas citas para que se clarifique, como la que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 en el versículo 6. La palabra del Señor declara en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, podríamos aplicarlo a las obras del pueblo judío, vale algo, ni la incircuncisión, la fe, ¿verdad? Sino la fe, mira lo que vale, la fe que obra por el amor. Y esas obras no son otras que los frutos del Espíritu Santo en una vida salvada. Hay una declaración del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 442, que confirma lo que estamos diciendo. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Esto es tan profundo que es importante digerirlo y repetirlo. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni una sola alma,
Sin embargo, apreciado hermano y amigo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Y ahora podemos entender Efesios 2:8 leyendo el versículo siguiente. Porque por gracia sois salvos, dice el texto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí vemos que las obras no salvan. Pero hay unas obras que son las de Dios, las va a decir Pablo en el versículo siguiente. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hay unas obras que son de Dios y hay unas obras que son de fabricación humana. Esas obras humanas las llamó el apóstol San Pablo las obras de la ley, o sea, el legalismo, y aquí está el meollo de la confusión. Quiero leer un par de citas para que al estudiar el libro de Gálatas podamos ampliar y conocer que realmente lo de Dios es bien claro para el que desea hacerlo claro. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20, hablando de esas obras de invención humana con la cual muchos judíos querían encontrar salvación. Porque por las obras de la ley, ¿cuáles obras? Las de invención humana, las de la suficiencia, las del legalismo, aparte de Cristo en el corazón, nuestras obras no tienen validez. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él. Y Él lo confirma en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Tú me preguntas, pastor, ¿y para qué todo esto? Lo más emocionante está por venir. Dios va a presentar ante el universo un grupo de redimidos que fueron salvos por su gracia, y la manifestación de esa salvación se tradujo en obras de Dios con las cuales el Señor le va a decir al acusador de los hermanos, que es Satanás: son míos y tienen obras del Espíritu Santo. Yo morí por ellos y sus vidas testifican que la gracia de Cristo conduce su ser. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Queda claro que no nos justificamos ni crecemos ante el Señor con las obras humanas del legalismo en el cual vivió el pueblo antiguo y muchos en el tiempo moderno, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esa es la aclaración, por cuanto por las obras, ¿cómo? De la ley ninguna carne será justificada. A Jesús le preguntaron cómo era el Padre. Y Jesús le contestó, mira cómo le contestó Jesús a el discípulo allá en San Juan capítulo 14, en el versículo 8 en adelante. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Cuál es la forma, está diciendo, de Jesús de conocer al Padre? A través de las obras que Jesús manifestaba. Y lo más increíble es lo que sigue diciendo, creedme, que yo soy en el Padre, versículo 11, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cómo se cree a Dios sino a través de las obras de una persona que ha sido salva y santificada? Oh, hermanos, qué claridad de la palabra del Señor. Y en el versículo 12 dice algo más impresionante todavía. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también. ¿Cómo? Las obras de Jesús en nuestra vida, Él las hará, y mayores que estas
hará, porque yo voy al Padre y lo hace a través del Espíritu Santo. Oh, estas son las buenas nuevas del tema de Cristo como juez y intercediendo en favor de su pueblo. Entonces, ahora podemos entender cuando el Señor dice en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa cita me llena de emoción. ¿Sabes por qué? Porque dice que la luz está en singular. Así alumbre vuestra luz. ¿Y quién es la luz? Juan capítulo 1, versículo 4, 8 y 9 dice que la luz es Cristo que vino y se manifestó. Las obras que se comparten no son otras que la evidencia del Espíritu Santo en vidas transformadas y santificadas, no para glorificar al que predica, al dirigente de la institución, sino para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahora surge un problema. ¿Por qué tiene que traer Dios a los creyentes a juicio? ¿Por qué alguien lleva a una persona a un tribunal? Bueno, porque tiene una cuentica pendiente, ¿verdad? Y lo está acusando ¿de qué? Lo está acusando de alguien. ¿Tiene el pueblo de Dios alguna cuentica pendiente? ¿Hay alguien que tiene una querella contra nosotros y nos está impugnando? Claro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y aquí está la importancia de este tema del juicio investigador. Dice en el versículo que hay un acusador, ¿verdad? En el versículo de Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ¿qué? El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh hermanos, Dios tiene que vindicar su gloria porque tenemos un acusador, como dice el conflicto de los siglos. La página 538 de la educadora Elena de White, que mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como suyos. Ese es el problema. Cuando Jesús va a venir a llevarse a su pueblo, entonces Satanás dice: son míos, y mira todo lo que han hecho. Y ahora aquí están las buenas nuevas del juicio y de lo que el Señor está haciendo en nuestro lugar. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba en pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha para acusarle. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en la presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: ¿cómo puedes ver? Ya te ha libertado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y le vistieron, y mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Oh queridos, ¿eran justas las acusaciones de Satanás? Claro que sí, porque nosotros hemos pecado, y somos pecados desde la punta del pie hasta la cabeza, porque nuestras ropas, como dice el texto, son sucias. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? En primer lugar, queridos, el Señor no niega la acusación de Satanás, pero trae a juicio las obras de la fe que su pueblo, a través de la gracia de Jesucristo, tuvo
Y entonces le dice a Satanás, como declara el pastor Jack Sequeira, estas personas dependen de mi justicia para ir al cielo. Ahora, para poder condenar a una de ellas, has de señalar algún pecado en mí. ¿Puedes hacerlo? Oh, yo me lleno de emoción y me conmueve Jesús impugnando a Satanás, el gran acusador, para decirle: ellas no son dignas, pero ¿tienes algo de qué acusarme? El Señor te reprenda, vuelve a decirle el Señor a Satanás, y le quita esa vestimenta sucia a sus hijos y le coloca una mitra nueva, ¿verdad? Y le dirá a los ángeles que ellos, ¿verdad?, son dignos a través de la gracia del Señor.